Hoy nos encontramos con Juan Carlos Acosta, una persona, o sea, maravillosa para enamorarnos con sus poesías. Antes de presentarlo y de hablarles un poquito más de él, quiero contarles un pedacito de algo que me parece muy lindo. No conozco tu nombre ni la mirada como miras el mundo. No puedo cambiar la tristeza, ni el horizonte, ni el viento. Solo cerrar los ojos y esperar hasta sentir la arcilla, el barro y el agua, haciendo germinar tu risa, mujer, solo tu risa. Escribo para volver al origen de la memoria, para librarme del paso inexorable del tiempo, para que tú voltees a verme desde la otra soledad. De todas las bellezas que hacen crujir el alma, la tuya es de las más anheladas, esa imagen que puede ser tu risa o tu mirada. Lenguajes inexplorados y mágicos, como las uvas del primer paraíso. ¿Qué hablarán los árboles primeros sobre los caminos de África? Solo he escuchado murmullos de secoyas bajo la Antártida. Bueno, ahora sí les quiero compartir un poquito de Juan Carlos Acosta, el autor de Árboles Primero, un libro de poesía. Juan Carlos nació el 24 de julio de 1967 en la ciudad de Bogotá. Estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de los Andes en el 94 y una opción en literatura en la misma universidad en el año 95. Vive en la ciudad de Panamá, ha publicado recientemente su único libro de poesía, Los Árboles Primero, donde recoge un diálogo suspendido con el ser de la infancia y con las impresiones originarias con las que construyó su mundo afectivo. Es desde ese su país intemporal, de donde está decidido a viajar cada vez que es posible para descubrir lo que el mundo actual nos ha robado a muchos. El tiempo silencioso donde se reescribe la vida. Juan Carlos Acosta, bienvenido y gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo estás? Gracias, Luisa. Gracias a todos que están acompañándonos y pues la idea es que podamos disfrutar un poco de esta conversación, compartir palabras, ideas y, y disfrutar un poquito de la poesía, si se permite. Claro que sí. Bueno, pues como tenemos muy poco tiempo, son 45 minutos aproximadamente, pero de pronto en los 40 o antecitos nos vamos a estar despidiendo, ¿cierto? Porque entendemos también las festividades y todo el tema. Queremos arrancar de una con unas preguntitas que, mejor dicho, a todos nos invaden. ¿Qué es lo que hay en las páginas de Árboles Primero? A Bueno, ver, dime. no, pregunta. No, empieza. Por favor, ¿qué quieres contarnos? Antes de la pregunta. No, es un libro siempre es un diálogo interior, es un libro de búsqueda, de exploración donde uno está siempre yendo al lugar donde donde dejamos los recuerdos para interactuar con ellos. Eso es una manera un poco al estilo de Machado, lo que hacía un poco con la memoria, ¿no? El hecho de no es simplemente recordar, sino transformar. Es un poco ese ejercicio. Ok, bueno. Entonces, con más veras nos va a cautivar todas las respuestas de estas preguntas que me parecen muy interesantes. El libro habla, Juan Carlos, de certezas y ausencias. ¿Hubo alguna experiencia personal que detonara esta reflexión? Bueno, una de las cosas que me han asombrado siempre es el tema de cómo se va la vida de una manera eh, intempestiva, de cómo se nos va el tiempo y, eh, y cómo la infancia se pasa muy rápido también. Entonces, es como tratar de recuperar lo que ha quedado allí, ese diálogo del cual uno todo el tiempo está tratando
de, a ver, cómo lo expresamos. Uno siempre está cargando la infancia, uno es un poco la geografía del niño que ha sido o de la niña que ha sido. Entonces, todos cargamos ese ser, pero olvidamos dialogar con él. Nos vamos al mundo adulto y nos entregamos al quehacer de la vida y se nos quedan esos diálogos que quizás son la clave para vivir de una forma plena y feliz. Yo pienso que gran parte de la felicidad está en rescatar esos silencios, rescatar esas memorias, transformarlas y volvernos a construir. De alguna manera, el tiempo no es solamente lo que pasó, el tiempo no es solamente el presente, sino que en la medida en que uno recuerda y transforma el pasado, también transforma el presente. Es decir, nosotros nos estamos construyendo porque somos el resultado de nuestras memorias y cuando vamos al pasado y recuperamos o iluminamos algo que lo teníamos oculto, volvemos al presente de una manera más plena. Ok, bueno, muchas gracias por tu respuesta. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta que quiera compartirla para Juan Carlos Acosta? Ignacio. Entonces continuamos. ¿Por qué elegiste la poesía como vehículo para explorar estos temas en lugar de otro género literario? Bueno, quizá porque la poesía es una de las maneras más fieles de transcribir la realidad. Pienso que es de las formas más leales de, de expresar lo que es que hay cosas que solo se pueden decir con poesía. Es algo un poco extraño, pero la poesía, como la música, es un lenguaje único. Y hay cosas que solo se pueden decir allí y no la puedes expresar de otra manera. Y en esa dimensión eh, encuentras y descubres cosas que solo las puedes descubrir a través de la poesía, como el músico descubre también a través de la música. Entonces, son lenguajes muy particulares y tienen esa magia. Borges decía que escribir un poema es hacer un acto de magia menor. Yo pienso que la escritura es una de las pruebas más fervientes de que nosotros los seres humanos podemos hacer magia. Es esa magia que tiene la escritura. Qué bonito, sí, de acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguien más está de acuerdo con lo que dice Juan Carlos? Que la poesía es el lenguaje único. Bueno, hoy entiendo que llegamos un poquito tarde y eso desanimó un poquito al público, pero bueno, continuamos con nuestras preguntas. En el poemario se plantea que la rotura no es solo el sufrimiento, sino la reconstrucción. ¿Cómo entiendes tú esa dualidad? Entre la ausencia y que, perdón, no escuché la primera parte. En el poemario, te repito, en el poemario se plantea que la rotura no es solo sufrimiento, sino reconstrucción. ¿Cómo entiendes tú esa dualidad? Bueno, es la, la vida en sí misma es una pérdida de cosas, ¿no? O sea,
uno está viviendo y está perdiendo eh, algunos recuerdos, siempre tú estás perdiendo cosas. De hecho, el transcurso, el hecho de vivir es estarse despidiendo todo el tiempo de los seres queridos, de gente que quizá no vuelvas a ver y, y, y poder rescatar de alguna manera a través de la escritura los recuerdos, transformarlos, es de alguna manera hacerlos intemporales, es un poco recuperar lo que el tiempo te quita. Ok. Bueno, sí, es cierto. Todo el tiempo estamos, bueno, digamos que para ganar también hay que perder, ¿no? A veces hay que dejar Sí, perder algunos espacios para ganar otros. Entonces sí, es como ese juego de la vida. tal cual. Bueno, dime. Bueno, estilo y lenguaje. Tu obra se aleja de la poesía convencional y se adentra en la introspección. ¿Cómo definirías tú ese estilo poético? Bueno, es que siempre he tenido la idea de que la escritura no es solamente un acto narrativo o un acto descriptivo, sino también es un mecanismo que sirve para explorar el ser y para, de alguna manera, sanar. La escritura no es solamente describir cosas o plasmar recuerdos, sino también es cuestionarse y el hecho de poder recuperar el pasado a través de la escritura, ese ejercicio es un ejercicio que también es una catarsis, es una manera de sanarse, es una manera de liberarse y de limpiarse. Y el acto de recuperar los recuerdos a través del amor, a través de los buenos sentimientos, hace que tu vida de alguna manera se vuelva a reconstruir. Entonces la escritura de alguna forma es también un acto sanador y reconstructivo. Entonces tiene varias dimensiones el acto de escribir. No es solamente plasmar cosas o describir un fenómeno o una narrativa. Pienso que la poesía en ese sentido tiene esa riqueza que nos permite muchísimas más posibilidades para el ser. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo porque yo también siento que la poesía es como recogernos, no solamente en la sanación, sino en esa expresión al amor. Hay personas que son muy tímidas, por ejemplo, y a través de un poema, pues pueden expresar con más facilidad todo eso que sienten, que no pueden decirlo así, ¿cierto? De tú a tú. Entonces, eh, lo digo porque en algún momento conocí una persona así que escribía divino, pero no podía expresar todas esas cosas lindas y solo a través de su poesía y era impresionante. Entonces, de acuerdo. Me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Qué Cuéntame. autores o corrientes literarias han influido en la construcción de esta voz lírica? Uf, bueno, yo creo que uno de los grandes influencias, pues de los escritores más amados que seguramente no solo míos, sino de muchos de nosotros o de todos ustedes, está Rulfo, por supuesto, la voz de Rulfo y también la de Borges, que son como los grandes poetas o escritores que uno eh, debe mantener siempre cerca, ¿no? O sea, como que
estar, eh, leer un poco a Borges es como aprender uno, enseñan a escribir, enseñan a pensar, enseñan a pensar en la escritura. Diría que Rulfo, Borges, un poco Cortázar, pero más que todo ah, Rulfo. Son de los grandes, queridos escritores latinoamericanos que supongo que a todos nos ha tocado alguna vez el corazón. Claro que sí, amados, amado por muchos. Sí, Sí, de acuerdo. No, esta noche estábamos en la misma sintonía, qué chévere. Bueno, quiero invitar también a Lina, Sofía del Taller del Libro, a que nos comparta dónde podemos conseguir el libro, en qué dirección, qué precio tiene. Bueno, cuéntanos un poquito, Lina, por favor. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo Hola. estás, Brisa? Mucho Bien. gusto, Juan Carlos. hola Muchísimas gracias de Alina. nuevo por el espacio. De verdad, muy agradecidos porque es muy bonito incentivar la lectura por este medio, hacer conocer pues estas nuevas obras. Y nada, tu obra, Los Árboles Primero, está disponible en Taller del Libro. Por un valor de 35.000 pesos lo pueden encontrar en la Avenida Carrera 70, número 7148. Esto es en Barrio La Estrada, localidad de Engativá, en el tercer piso. Listo, también nos pueden escribir por nuestras líneas o nuestras redes sociales, que ya se las vamos a compartir aquí en el chat, para que puedan hacer la solicitud de su libro. Recuerden que el envío es completamente gratis y en caso de que ustedes quieran regalar algo tan bonito como este libro, nosotros podemos empacarlo por la compra del libro sin ningún costo adicional, al igual que el envío, ¿vale? Entonces, pues a todas las personas que estén interesadas, ya les vamos a compartir toda la información por el chat. Súper, Lina, muchísimas gracias. Vale, a ti, Brisa. Gracias. Y qué mejor en esta época que regalar amor. No, pues es que la poesía es maravillosa, o sea, realmente quién de todos los que estamos aquí no nos hemos enamorado con un poema. Bueno, a mí me ha pasado. Bueno, No volvemos con sé, Juan Lina, Carlos. Sí. Brisa, no sé si tú quieras ahora, le compartimos a la audiencia un pequeño relato, un poema, o pues como para ver de qué se trata el texto, ¿no? Me encantaría, Sí, sí. claro que sí. Pero antes quisiera Entonces, eh, hacerte una pregunta por si se nos acuerda, que la gente me ha preguntado mucho claro. eso. ¿Cómo equilibras la delicadeza de lo intangible con la necesidad de transmitir emociones concretas al lector? Pues yo creo que uno no está pensando, cuando está escribiendo, no está pensando en el lector, porque realmente tú estás haciendo un trabajo, de una manera, es algo muy personal. El acto de escribir es un acto muy personal y, de hecho cuando el escrito de pronto llega a alguien, ya, cuando es escrito, eh, de pronto, le gusta a otra persona, ya deja de ser tuyo, o sea, ya no es tuyo solamente. O sea, el acto de escribir es algo personal, pero tú no estás pensando siempre, tú no estás pensando en el otro, ¿no? Estás pensando tú escribes por una necesidad, muy personal. Y a veces, de hecho, no publicas. Hay mucha gente que escribe y nunca publica porque, bueno, tiene su razón. eh, Hay gente que escribe muy bien, mm, y nunca ha publicado. Entonces, de hecho, la escritura siempre, considero que es algo, es un ejercicio muy personal. Entonces, tú no estás pensando en el otro o qué vas a decir o cómo lo voy a expresar. Estás en un trabajo muy propio. Es lo que siento. eh,
es la manera como interpreté la pregunta, no sé. Ok, muchas gracias por tus respuestas. Bueno, te escuchamos. Adelante. Bueno, aquí está el texto, los árboles primeros. Si me permiten, les comparto un pequeño texto. Se llama Un adiós. Eh, Esto es como un niño escribiéndole a su amiga. Decía, iba a ofrecerte inútilmente los acordes de un piano y iba a mostrarte una puerta por donde Ulises regresó a su antigua Ítaca mientras la brisa del mar se hacía lágrimas en sus ojos. Iba a regalarte un atardecer donde las sombras de los árboles cubrían una rueda de mi bicicleta y bajo esa frescura un mango dulce se deshacía en la boca. Te hubiera regalado mi música, que no era otra cosa que un vehículo para viajar entre nubes de algodón sobre un país de semillas. Te hubiera brindado buena parte de la soledad que abunda en la noche. Te hubiera ofrecido el instante en que un poeta cerró sus ojos frente a un mar antes de su último viaje. Lo que aquí nos fue dado lo conservaremos, y el silencio después del último verso. Hubiera querido salvar una tarde imposible y decir que caminé brevemente al lado de una niña bajo el sol de un día brillante, cuyo recuerdo perduró en las palabras del mar. Ojos color de miel, tu luz iluminaba las palabras. Tus cabellos tejidos de noche inventaron caballos azabaches sobre las llanuras del sueño. Pero la necesidad era una nave y el amor era un mar, y los trajes de princesa fueron tejidos con hilos de bronce por duendes temerosos de realidad. Nos perdimos en un río incierto entre negras y blancas lunas. Sin embargo, en su curso hacia el mar, las cosas aprendieron a hablar tu lengua hasta que la memoria hizo intolerable tu belleza en un lugar sin olvido. Las frutas que bajamos de los árboles y el vuelo de los pájaros que seguimos en el viento conocieron tu casa y tu dulzura. Mis manos eran pequeñas entonces, y el agua reía entre los dedos, igual que tu boca hecha de dientes durante los deleites de un día. Qué Gracias. bonito. Hermoso. Lisa, tenemos una preguntita por acá de Laura. Claro que sí. Dice, yo tenía una pregunta. ¿Por qué árboles primero? ¿Qué representa el árbol dentro de tu poética? Bueno, los árboles primeros es un poco los primeros, digamos que en la filosofía de Husserl, por ejemplo, se hablaba de la epogé, que es la sensación de lo primero que te llega a la conciencia, ¿no? Que es el estado en que las cosas se te dan por primera vez. En la infancia lo que a mí me recordaba como primera sensación son los árboles. Los árboles eran una comunidad como de seres que siempre te acompañaban. Nosotros vivimos en un pueblo donde siempre estábamos rodeados de árboles. Entonces, los árboles primeros son como los primeros recuerdos, como las primeras sensaciones, donde recogimos la vida, donde recogimos esas primeras estados de conciencia o si se quiere, unos destellos de conciencia o de iluminación. Entonces se llaman los árboles primeros porque es como un homenaje a esos primeros recuerdos. Ok. Bueno. Sí, es un título que llega mucho y se queda, uno no lo olvida y piensa, ¿por qué árboles primero? Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, por acá hay otra pregunta, Juan Carlos. En cuanto a eso que dices, ¿en qué momento sentiste que estos textos necesitaban convertirse en un libro y no quedarse como poemas sueltos? Bueno, mira, esto surgió alguna vez en una conversación con uno de un querido poeta que seguramente ustedes lo conocen muy bien, que es Fernando Denis. Y alguna vez Fernando me dijo, oye, compárteme unos poemas tuyos. Y me dijo,
pero esto me gusta, ¿por qué no lo publicas? Yo decía, no, pero es que yo todavía no, uno siempre cree que necesita preparar más las cosas para publicarlas, porque el acto de publicar, pues es un acto de responsabilidad también. Me dijo, no, pero venga, hagamos esto. Y entonces él me ayudó a recopilar los textos y me dijo, bueno, esto ya está listo para que lo publiques. Y yo digo, bueno, entonces vamos, pues vamos a publicarlo. De hecho, esto es una primera parte porque hay otras, digamos que los relatos que también hay acá son menos de 15 relatos y en total eran 32. Pero bueno, los libros nunca son completos. Yo creo que el libro siempre es un intento de algo y, y nunca están terminados. Ok, muchas gracias. Pero, pero eso es. ¿Y vas a decirnos algo más? El libro lo termina el lector. Cada libro coge un camino y a veces tienen caminos desdichados y a veces no. A veces se encuentran con excelentes lectores que los hacen brillar. Pienso que el lector es el que le da la vida al texto. Sí, es como estar en el momento adecuado a la hora que es. Más o menos sí, así es. Ok. Gustavo, hola. ¿Tienes alguna pregunta para Juan Carlos Acosta esta noche? Hola, Juan Carlos, un placer estar aquí escuchándote y Gracias, conociéndote. Gustavo. Y algo que tú dijiste que me llamó la atención es que escribir poesía es como un compositor musical que escribe música. Y yo a veces, cuando leo poesía, me salen como unas palabras y me salen unas figuras literarias, yo la llamaría literaria en el sentido de la composición de la frase, que me parecen fuera de la realidad, es como son como muy abstractas. Ajá. Entonces, ah, tú me acabas de mencionar a un poeta que se llama Fernando Denis, que yo lo conozco muchísimo y lo admiro muchísimo también. Y cuando yo leo su poesía, eh, me traslada como a otros espacios y a otras dimensiones, igual que tú con lo que acabaste de compartirnos. Y yo me pregunto cómo es ese acto creador que te hace sacar palabras, no sé de dónde, que te hace crear imágenes también fuera de lo, de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Eh, la verdad te hago esta pregunta porque a mí me gustaría escribir poesía también un día, pero ¿cómo hago? Es, a veces no es consciente. Yo pienso que el acto de escribir digamos, los bonitos escritos que uno vuelve a leer, a veces los ha escrito bajo una sensación de amor o de dolor intensos. O sea, son unos estados anímicos especiales. No es fácil escribir de una manera prosaica, estar uno, no sé, por ahí preocupado por otras cosas y por ahí ocurrírsele algo, un buen poema. Yo creo que es muy difícil. Creo que se necesita un estado anímico no especial, porque todos lo tenemos, sino más bien intenso. Y todos tenemos esos estados anímicos intensos de amor, de dolor, de tristeza. Quizá el secreto es tratar de con eso, eh,
producir, convertirlos en un mensaje, ¿no? En algo que se pueda después. A veces uno escribe un pedazo de poema y después lo termina y entonces quizá al final lo daña, ¿no? Pero también, también es esa sensación de, eh, a veces también se requiere mucha paz. O sea, son estados especiales del alma, ¿no? Y todos los tenemos todo el tiempo. Es solamente estar como, eh, tener la suerte de poder encontrar las palabras. Qué bonito. Gracias Juan Carlos por lo que dices, porque creo que cuando esté en un estado anímico así como tú lo acabas de expresar y de tengo que estar listo a tomar un lápiz o bueno, a escribir lo que Claro. siento, porque sí, sí es cierto y sí es verdad que todos pasamos por unos estados que, que no le prestamos atención en ese momento, un estado de euforia, un estado de, de alegría, un estado de tristeza, un estado de dolor, un estado de enamoramiento, Ajá. no todo eso. Y yo creo que hay que aprovechar, y cualquiera de nosotros que te está escuchando, tiene que aprovechar esos momentos para escribir lo que siente, ¿no? Para poner en palabras lo que está viviendo en ese instante. Gracias, Juan Carlos, por esa sugerencia. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos, y a ti, Gustavo, qué linda pregunta. Y sí, bueno, hay que alistar el lápiz ya mismo. Invitamos a todos los que están conectados a que cojan el lápiz y lo mantengan listo para que todos nos podamos inspirar. Juliana, ¿me dices que tienes alguna pregunta del chat? Porque ya nos queda poco tiempo. Entonces, antes de esa pregunta, quisiera despedirme. Muchísimas gracias a todos los asistentes y también recordarles nuestras redes. Por favor, Juliana, nos colaboras con nuestras redes y la pregunta si alcanzamos. Gracias. Claro, nos pueden seguir en Centauro Ediciones Call, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y bueno, por acá Edwin, que fue el que preguntó antes, también dice que además quisiera saber, en base a esto, ¿te No entendí muy gustaría bien que sienta más que entienda un lector al cerrar el libro? Yo pienso que lo bueno de un texto es el lector. O sea, cada lector, Borges decía que allí están los libros, siempre están esperando su lector. Que el acto mágico ocurre cuando el libro encuentra a su lector. Entonces, si de alguna forma el texto encuentra un lector, o sea, algún verso feliz o algún poema que le toque, pues ya se está justificando el texto, pero lo importante es el lector, porque después de que cierre el libro, lo importante es que le deje un diálogo consigo mismo, que le deje una conexión con su niño, con su ser interior, con su niño de la infancia, que lo mantenga unido. Si el libro logra hacer eso, creo que es la magia más que suficiente, porque de alguna manera conectarnos con nuestro niño interior es mantenernos vivos y lúcidos toda la vida. Eso Juan sería lo Carlos, más. y a mí sí me gustaría que termináramos este encuentro escuchando otro de tus poesías en el libro. Bueno, entonces aquí está, vamos. Esto se llama Legado de un abrazo. Antes del tiempo, antes de la memoria, fuimos saliva de musgo sobre roca dormida. Fuimos verdes destellos populando el mar. La ciencia nos presentó nombres rarísimos, procariotas, eubacterias, eucariotas, pero detrás de todo no era más que tu risa en la barriga del sol, el anhelo de tu risa iluminando los dientes vacíos del tiempo. Nuestra madre vino del agua y la luz. Tu risa es la materia de la felicidad, hecha con minúsculas casualidades del mundo. Tu mirada
Revive los minerales eternos donde habita fugazmente la luz. Tus ojos traducen los colores como el lejano dios Proteo y vuelves a ser el mar, leyendo las palabras del tiempo. Tus lágrimas son la gravedad del agua regresando al ayer. Quisiera volver al calor de tu abrazo, descansar junto a tus manos, mientras levantas nuevamente el templo, la casa, la memoria. ¡Qué bonito! Muy bonito, muy bonito. Hermoso. No, Es pues a legado mí de un llegan abrazo. a me estremecen estos poemas, realmente. Qué lindo. Alcanzamos con Lina Sofía a que nos regales dónde podemos seguir el taller del libro, por favor, las redes. Hola Brisa, muchísimas gracias Juan Carlos. De verdad que escucharte es demasiado hermoso y Gracias. Taller del Libro está muy, muy emocionado por poder pues dar a conocer este librito también, distribuirlo en nuestra librería. La pueden encontrar con envío completamente gratis. En caso de regalo, como les dije, también lo empacamos por la compra del libro. Nos pueden visitar, estamos en la Avenida Carrera 70, número 7148, Barrio La Estrada, localidad Engativá, tercer piso, listo. Cualquier cosita, de igual manera, les vuelvo a dejar la información en el chat. Nos pueden escribir por todas nuestras líneas de WhatsApp y les podemos hacer llegar el libro a cualquier parte de Colombia totalmente gratis. Qué linda, Lina. Gracias al taller del libro. Muchas gracias a Juan Carlos Acosta. Realmente fue un deleite tus palabras, que Gracias, Brisa. seguramente a todos nos hemos enamorado con la poesía. A Gustavo también por tu presencia y a todos los asistentes. Muchas gracias a todos, muy amables y ojalá volvamos a encontrarnos pronto en las puertas de la poesía. Claro que sí, que así sea. Feliz Navidad para todos. Muchas gracias, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Muchas Gracias. felicidades.